Hola, muy buenas a todos chicos, ¿qué tal? Soy Javier, soy Tocinillo, estamos en otro vídeo más de AV-Pasión. En este caso va a ser un vídeo explicativo de lo que le está ocurriendo a las nuevas LG OLED G3 con panel Meta. Vamos a ver qué pasa. Bueno, ¿qué le ocurre a las nuevas LG OLED G3? Para empezar, quien no sepa de lo que estamos hablando, recordad que tenéis un vídeo explicando en qué consisten estos paneles, pero básicamente para el que no lo haya visto, están compuestos por un panel OLED X, ¿vale? Que sabéis que utiliza el deuterio como elemento estabilizador, que consigue un poquito más de brillo y además mantiene también a raya un poco más el tema de retenciones y quemados. Pero lo más interesante es que han añadido este año una capa de 42.000 millones de microlentes, ¿vale? O MLA. Esto se conoce comercialmente como panel Meta. Estas pequeñas lentes lo que consiguen es que la luz que se produce por los píxeles, que luego veremos en qué consiste, en lugar de quedarse, digamos, rebotando entre los encapsulados del panel hasta que salga por la parte trasera, por la parte frontal hasta el que nosotros que estamos viéndolo por fuera, en lugar de quedarse ahí rebotando, reboten en los cristales y salga con mucha más luz y con mucha más potencia. De hecho, se consigue aproximadamente el doble de salida de brillo con respecto a lo que venimos viendo tradicionalmente en las OLED, hasta unos 1500 nits aproximadamente. Hasta aquí, bastante fácil de entender, ¿no? ¿Qué ocurre? Que volvemos a un fallo bastante importante que tuvimos en el 2018 y que fuimos el primer medio internacional en nombrarlo, y es el tema del overshoot. En aquel momento lo llamamos macrobloques iluminados. Luego Vincenteo le denominó chrominance overshoot, que es más correcto, y este es el fallo que volvemos a tener en la gama de 2023 otra vez. Para quien no sepa lo que es, son dos problemas con la misma causa, pero son dos problemas diferentes. Empezamos explicando cómo funciona para que entendáis por qué se produce y cuáles son las posibles soluciones. Sabéis que las OLED de LG son OLED blancas o WOLED, que son básicamente que cada píxel, que son los que emiten luz, ¿vale? Cada píxel, como digo, es independiente, tiene 8.300.000, se puede encender y apagar a voluntad. Pero dentro de cada píxel tenemos 4 subpíxeles independientes. Uno el blanco, otro el azul, otro el rojo y otro el verde. En las QD-OLED de Samsung no funciona así, no tienen subpíxel blanco, sino que directamente son rojo, verde y azul. ¿De acuerdo? A LG le añade un cuarto que es el blanco. Y este es uno de los principales problemas que tiene este televisor. Al principio de todo, lo que ocurría al utilizar este subpíxel blanco es que en escenas muy oscuras, muy oscuras, casi negras, pero sin serlo, la transición entre que el píxel estaba apagado, que es negro completo, y ese mínimo estímulo de luz hacía que fuera muy brusco y apareciera como un parpadeo, ¿vale? Porque se encendía de repente el píxel, el subpíxel blanco. LG lo corrigió en 2018 de una forma bastante inteligente, gracias a Panasonic, por cierto, que fue básicamente decir, bueno, pues hasta el 5% de negro más o menos, ¿vale? Que es un negro bastante oscuro, pero no es casi negro, sino que es un gris, digamos, oscuro. No se va a encender el subpíxel blanco, vamos a encenderlo a partir del 5% en adelante, para que en esa región tan oscura no haya ese parpadeo. No hace falta subpíxel blanco de esa zona porque es tan oscura que no hace falta mucha luz. ¿De acuerdo? Perfecto. Solucionado el problema, ¿no? Pues como tenéis en el artículo de AV-Pasión, que os recomiendo que lo leáis, que está mejor explicado, lo dejo aquí, no se solucionó. Porque lo que habíamos hecho era trasladar el problema que existía en esa región oscura a una región menos oscura. Es decir, si encendíamos el subpíxel blanco a partir del 5%, el problema lo íbamos a ver a partir del 5%. Es decir, escenas que ya son grises, no son grises extremadamente oscuros, son grises oscuros, donde de repente en esa región se encendía el subpíxel blanco y nosotros veíamos como un parpadeo en una escena más brillante que antes. De hecho, además, tiene otro problema, y es que, como digo, el subpíxel rojo, verde y azul están encendidos y de repente se le añade el blanco. Entonces vemos ese parpadeo y una especie como de franja blanquecina, rara, que se ve sobre todo en las caras, como podéis ver en esta foto, que también es la de portada, por ejemplo, de usuarios de OBS Forum, y son de la G3, no son de modelo de anterior, sino que son de la G3. Como digo, esa región que veis, por ejemplo, en el pelo o en la cara del personaje, es un gris oscuro, pero ya no es un gris tan oscuro como pasaba antes. LG trasladó el problema que tenía en esa región oscura a esta región que veis en la fotografía, que cuando se enciende su píxel blanco aparece esa raya blanquecina. Bueno, ese es el problema. Una de las soluciones que optó LG en su momento era aplastar detalle en sombra para que no lo viéramos, y otra más inteligente fue utilizar dithering. Dithering es una técnica que básicamente es una máscara de ruido. Imaginaos que a una imagen con problemas como la que veis en
en la fotografía, le añadís encima una máscara como de micropuntitos, de ruido. Se difumina. Conseguimos que ese error que se ve, esa mancha, esa raya rara, no se vea tanto porque por encima tenemos una máscara de ruido. Eso es básicamente el dithering y se utilizaba hasta el año pasado con bastante éxito. Lógicamente tenía un problema añadido y era que el gris se volvía como muy ruidoso, tenía como ruido digital, porque lógicamente le está aplicando una capa de dithering encima. Ese ruido, esa especie de grano, que se aprecia en escenas muy oscuras, era, digamos, el precio a pagar por eliminar casi por completo el overshoot. Bien, hasta aquí lo que pasó hasta el 2022. ¿Qué pasa con la G3? La G3 lo que pasa es que tiene las microlentes. Las microlentes, como digo, es como si fuera una lupa gigante que nosotros, pues si tenemos una suciedad, por ejemplo, en una pared, una manchita muy pequeña, a lo mejor no la vemos, pero si nos ponen una lupa gigante que aumenta 20 veces la resolución de esa manchita, la vamos a ver rápidamente. Lo mismo pasa con las microlentes. Todos los problemas de la OLED tradicional se magnifican, todo. El banding, el ruido, el overshoot, los tintes, todo se magnifica mucho porque tenemos microlentes en cada subpíxel que expanden la luz y con él los problemas. Así que uno de esos problemas es el overshoot. Ahora, además se le añade que LG, por alguna decisión que no entendemos, ha eliminado buena parte del dithering que utilizaba hasta ahora, con lo cual tenemos una imagen más limpia en la zona de los grises, con menos ruido, pero que se ve mucho más el overshoot que el año pasado en las 2022. Esta tele, por ejemplo, es una G2, aunque sea una C2, yo la he convertido en una G2 mediante un truco que hay, y en esas zonas grises es más ruidosa, pero tenemos el beneficio de que no tiene prácticamente overshoot. Yo os diría que prácticamente no he visto nunca una escena con overshoot, y si la hay es tan sutil que ni me doy cuenta, pero en la G3 por lo visto sí que hay bastante. Primero porque han eliminado el dithering, como digo, no por completo, pero sí han quitado bastante buena parte del mismo. Y segundo porque, como comento, en el momento en el que la escena pasa de ser oscura a ser un poquito menos oscura, ¡pam!, se enciende su píxel blanco. Y se añaden dos problemas. Uno, que ese encendido del subpíxel blanco es más brusco porque nosotros vemos más luz que antes, porque tenemos una lupa apuntando al subpíxel. Y dos, que el procesador que calcula, sobre todo en estas en movimiento, cuándo inventarse fotogramas, se hace un pequeño lío a veces en esa escena y también añade más luz de lo que debería, con lo cual vemos de repente placa, una banda grisácea blanquecina en las caras, pelo. Por ejemplo, escenas con cuevas que tienen textura detrás, se ve como unas manchas, como unas ondas raras blancas en la parte trasera, y eso es el overshoot, algo que estaba, como digo, casi solucionado y que vuelve este año para atormentarnos otra vez. Y bueno, pues hasta aquí sería lo que es el problema, cómo lo solucionó LG y qué problema tiene ahora las G3. Nos queda hablar un poquito, en resumidas cuentas, de qué se puede hacer, qué soluciones podemos tener sobre este tema. A nivel de usuario es muy complicado solucionarlo por completo. Yo diría que el pack para solucionarlo al 90% viene en dos tandas, una parte de usuario y otra parte del fabricante. Por parte del fabricante, lo que deberían hacer es volver a implementar el dithering otra vez, porque ayuda muchísimo con este problema. Vamos a tener unos grises con más ruido, pero son escenas con un gris tan oscuro que realmente dudo que la gente se dé cuenta si tiene más ruido o menos del que debería, si no tienes al lado un monitor de referencia, y eso quitaría como el 50% del problema. Otro quizás sería ajustar mejor la salida de negro, es decir, cuando la tele pasa de negro al mínimo estímulo de luz o del mínimo estímulo de luz a escenas con un poquito más de brillo, ajustar mejor el subpíxel blanco para que no se encienda de forma tan brusca y sea más progresivo. Eso también lo hicieron el año pasado y este año por lo visto tampoco está bien hecho y es una de las causas del problema. De hecho, en Dolby Vision la G3, por ejemplo, aplasta detalle en sombra y me puedo empezar a imaginar por qué aplasta detalle en sombra, para ocultar un poco este problema. Así que seguramente con un firmware puedan arreglar toda esa región de detalle en sombra para que el subpíxel blanco se encienda cuando debería, ni antes ni después, es decir, ni aplaste negro ni lave detalle, y que lo haga de forma más progresiva, no se encienda tan bruscamente. Eso con el dithering, como digo, arreglaría como el 70% del problema. Y el otro 15 o 20%, para dejarlo solucionado casi en el 90%, vendría, en mi opinión, con una calibración. Y me vais a decir, es que tú haces calibraciones y por eso las recomiendas. Aunque la hagáis vosotros en casa, con una sonda y un software profesional, los conocimientos y tal, os lo seguiría recomendando. ¿Por qué? Porque las LG permiten tocar hasta el, si no recuerdo mal, 2,5% de gris. De ahí hasta el 100% que sería el blanco. Entonces, el problema del overshoot se produce entre
entre el 5 y el 10% aproximadamente, y la tele tiene un ajuste de 7,5% también, con lo cual vamos a poder ajustar desde el 2,5 hasta el 7,5, que es donde está toda esa región de detalle en sombra, grises oscuros y demás, donde se produce el overshoot. Si conseguimos con una calibración profesional que la salida de luz en esos porcentajes de gris sea exactamente la que se tiene que tener, solucionaremos muy buena parte del problema, porque no estaremos viendo ni más brillo ni menos brillo del que toca. Con lo cual, una calibración profesional con sonda, junto con el dithering y junto con una mejor regulación de la salida de luz por parte del fabricante, solucionaría casi totalmente el problema y lo dejaría casi al nivel de las de 2022. Probablemente un poquito peor, porque las microlentes siempre van a aumentar todos los problemas, pero como digo, si la tenemos calibrada, da igual que aumente, que magnifique el brillo, porque el brillo es el correcto, entonces lo vamos a ver como toca. Pero sin una calibración, por mucho que el fabricante, grosso modo, ajuste todas las teles que ha vendido, hay variaciones muy grandes entre unidad a unidad, sobre todo en esa región. Así que mi recomendación es esa: calibración para tener exactamente la salida de luz correcta en cada porcentaje y esperar que LG implemente un firmware con dithering, y con eso ya os digo yo que probablemente se quede exactamente igual que en el 2022. Y ahora la conclusión de mucha gente dice: ¡buah! Pues entonces ya no me compro una G3, la has puesto por las nubes hasta el momento y ahora no la quieres ni en pintura. No, yo no he dicho eso. He dicho que existe un problema, nosotros estamos para informar, informamos de cualquier problema. Visteis que en las QD OLED os informamos del tema de los quemados. Hablando de QD OLED, las QD OLED no tienen ese problema. Al no tener su píxel blanco, el rojo, verde y azul siempre están encendidos, desde el 0,0001% de gris hasta el 100, que sería el blanco, siempre están encendidos, con más o menos intensidad para dar más o menos brillo, pero siempre están encendidos, con lo cual nunca hay un cambio abrupto en algún porcentaje, como sí pasa con las LG. Pero las QD OLED tienen sus propios problemas. Por ejemplo, os pongo esta imagen de HD TV Test de Vincenteo, y como podéis ver, la S90C, si os fijáis en la parte derecha de la imagen, fijaos como toda esa región está mucho más verde de lo que debería. ¿Por qué? Porque las QD OLED tienen un problema que todavía no han solucionado del todo, que algunas unidades, por lo visto no todas, pero sí bastante buena parte de ellas, yo diría que la mayoría, sobreimpulsan el verde, es decir, toda la región de detalle en sombra, de los grises, negros que hemos estado hablando aquí, en lugar de tener la saturación de color correcta, lo desatura mucho, y esa desaturación es a costa del verde. Mete mucho más verde del que debería, con lo cual escenas como esa, que debería verse toda esa zona de color como rojizo, pues se ve verdosa. Con lo cual cada tecnología tiene sus pros y sus contras, y tenéis que elegir la que más se adecua a vuestros usos. Yo soy bastante partidario del trabajo que hace LG a nivel de firmware, me parece que siempre escuchan bastante a la comunidad, y es una empresa que cuando hay problemas como este que estamos comentando, lo suele solucionar por firmware. Ya os digo, en este caso en concreto, al tener las microlentes en la ecuación que manda al traste todo, digamos, ellos tienen unas tablas donde dicen, pues más o menos todas las G3 tienen este problema en esta zona y más o menos tienen esta salida de luz con este nivel de negro aproximado. Con las microlentes todo eso se va al traste porque cada unidad es muy diferente de la anterior, no podemos hacer una media general. Entonces, como digo, si LG implementa el dithering con un firmware, calibrad la G3. La C3 no hace falta para solucionar este problema, pero la G3 estoy seguro de que una calibración os va a venir perfecta, porque corregimos a nivel milimétrico cada porcentaje de luz de cada porcentaje de gris de la escala. Entonces se elimina el problema casi por completo. Así que a la pregunta de que me hacéis, ¿recomendaréis la G3? Sí, teniendo en cuenta el historial de soluciones que ha hecho LG a lo largo de la historia con sus televisores. Estoy casi convencido que lo van a solucionar, con lo cual mi recomendación no cambia para nada, y eso que todavía no la he probado, pero me parece un salto alucinante con respecto a la G2. Y bueno, pues tiene este problema, y como siempre decimos, las tecnologías nuevas tienen estas cosas. Mejoran mucho, pero arrastran problemas que no han tenido en cuenta, o sí, pero se les ha pasado, o cualquier cosa. Entonces es elegir entre los fallos de la QD OLED y los fallos de la LG OLED, a ver cuál os es menos intrusivo. Y nada, hasta aquí este pequeño vídeo. Insisto, si queréis leer todo el artículo a fondo, os lo agradeceré mucho, porque vais a entender muchísimo mejor el problema, porque aquí he hecho un resumen muy general del problema, y en el artículo está explicado paso a paso, está explicado lo que es el dithering, con ejemplos gráficos, con fotografías, y es mucho más fácil de que entendáis el problema y cómo se puede solucionar. Así que os recomiendo, lo dejo en la caja de descripción. Y poco más, chicos, desde Agupasión, si os gusta y queréis que hagamos más contenido como este, dale click a suscribiros para aumentar esa base de usuarios, que somos ya 65.000 prácticamente. Dale click a la campanita para que YouTube os notifique el próximo vídeo, y clic a me gusta para que YouTube lo posicione lo más alto posible. Recordad también que en breve vamos a empezar a recibir un montón de televisores, vamos a empezar a hacer unboxings, comparativas, reviews, como hacemos todos los años, así que nadie se preocupe, que el canal sigue exactamente igual que siempre. Desde Agupasión, un saludo a todos y muchísimas gracias por vuestra visita.